Hoy día vamos a desglosar un poquito el Salmo 93 con respecto a la majestad de la santidad de Dios. Dios nos está demandando, Dios ha estado hablando a su iglesia, a su pastor, a los líderes, de cada día buscar la santidad de Dios. Pero a veces tenemos el concepto como, a veces ni siquiera lo tenemos tan claro en nuestra mente, menos en nuestro corazón. Y el Salmo 93, digamos, lo vamos a analizar para ver qué realmente Dios quiere con el tema de la santidad. Y como les dije, el texto está ahí, en el Salmo. ¿No pasa esto? ¿Está apagado? A ver. Ahí sí. ¿No? ¿Sí alguien lo ¿ahí cambió? ¿Lo cambié yo o usted? Yo, perfecto. Bueno, este salmo, el 93, es un salmo que tiene 5 versículos, y lo vamos a leer. Yo lo tengo en la versión Biblia de las Américas y dice así: la majestad del Señor, el Señor reina, vestido está de majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible, desde la antigüedad está establecido su trono, tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Jehová, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar. Es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidelignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Oremos. Padre, hoy día cantamos, Señor, que tú eres santo, Señor, y que tú demandas que nosotros como iglesia, como personas redimidas, también andemos en santidad. Señor, habla a nuestras vidas, Señor, con respecto a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, el Salmo 93, un salmo precioso, es un salmo, digamos, es una joya de la poesía hebrea que funciona como un himno de entronización. ¿Qué es lo que es un himno de entronización? Es cuando se corona a una persona, en este caso a Jehová, el Dios poderoso. Desde el Salmo 93 hasta el Salmo 100, si ustedes leen en su casa, habla del himno de entronización, de que Dios reina por sobre todas las cosas y que aún los ríos bramen y aún todo esté en contra. Dice que Jehová tiene el control de toda situación. Entonces, querido hermano, este salmo es un salmo de esperanza, es un salmo que anima a su pueblo. Se cree que en el antiguo Israel existían festividades donde se celebraba simbólicamente la soberanía de Dios sobre el caos, la creación y las naciones. Afirman que a pesar del desorden del mundo, Dios está sentado en su trono, firme y soberano. Aunque vemos que el Salmo 93:5 dice algo que debemos rescatar y que vamos a tratar hoy día. Dice que su casa, el palacio templo, debía reflejar la santidad correspondiente a tal rey. ¿Ya? Aunque breve, su estructura y trasfondo histórico revelan una teología profunda sobre el triunfo del orden frente al caos, constituyéndose en una pieza clave para comprender la transición de las monarquías israelitas hacia una teocracia post-exílica. Ellos tenían que vivir de este rey que pidieron a depender de una teocracia. La teocracia es el reino de Dios, manifestada en cada uno de nosotros. Los estudios sitúan su contexto en la época más posterior al retorno de Babilonia, por ahí por el siglo V. No obstante, su lenguaje y estructura reflejan tradiciones cananeas
del segundo milenio antes de Cristo, lo que sugiere que el autor adaptó formas poéticas arcaicas para la liturgia judía. Es interesante este salmo, querido hermano. Nosotros creemos que la palabra de Dios es una, y creemos también que la palabra de Dios, si bien es cierto, nosotros no somos judíos, podemos aplicarla a nuestra vida, porque está ese Dios manifestándose en el Antiguo Testamento, pero también se sigue manifestando hoy día en su pueblo. Y queridos hermanos, el texto es tan importante porque en el verso 5 dice, en algunas versiones, la santidad conviene a tu casa. Y eso es lo que quiero hoy día hablar, de que a nosotros como iglesia nos conviene la santidad, querido hermano. Nos conviene. Y vamos a ver que este salmo, por ejemplo, como ya lo dije al principio, es un himno a la realeza de Dios. Este salmo encabeza la colección conocida como los salmos de la realeza de Yahvé, del 93 al 100. Su propósito fundamental es proclamar que Dios reina soberanamente sobre el cosmos y no solamente sobre Israel, sino presentándose como un cántico de victoria que trasciende el cosmos mismo, que trasciende todo lo creado. Entonces, querido hermano, cuando ellos lo cantaban, no lo estaban cantando solamente pensando en el pueblo de Israel, sino en la magnificencia de Dios que reina por sobre toda la creación, por sobre el universo, por todo lo creado. Entonces era un salmo, querido hermano, que se cantaba no en una forma mezquina, sino era un salmo que glorificaba a Dios en cada una, digamos, de las formas que se manifestó y sus características de omnipresencia, poder y todo lo que nosotros conocemos como los atributos de Dios. Su propósito fundamental, como les dije, es el de proclamar. El texto posee una estructura concéntrica que dirige la atención del lector desde la majestuosidad de Dios cósmica, desde lo que es el cosmos, a la santidad de su casa. Es interesante porque él habla sobre la magnificencia cósmica de Dios, pero que radica todo eso que él conoce y sabe, radica en que la santidad conviene a su casa. Y eso es lo que hoy día quiero hablar un poquito, querido hermano. El texto habla sobre la proclamación, es decir, el salmista inicia con la exclamación Yahvé Malach. Yahvé Malach. La palabra Jehová reina. Querido hermano, tenemos que entender y conocer de que Dios no es solamente un Dios que se mueve en la iglesia evangélica con ciertas personas, en la iglesia católica con ciertas personas, en la iglesia. Dios es un Dios que trasciende inclusive nuestro propio entendimiento de Él. Pero es interesante que Él, al hablar este salmo sobre la magnificencia de Dios, la redunda en algo que dice: la santidad conviene a tu casa. ¿Ya? En el contexto del Antiguo Oriente Próximo, el mundo a menudo se veía como un lugar amenazado por las fuerzas del caos, representadas por las aguas o las naciones enemigas. Al decir Jehová Malach, el salmista declara que Dios no es un espectador pasivo, sino que ha tomado el control total. Él es quien pone el orden sobre el caos. ¿Amén? ¿Lo creemos o no? En Zacarías 14:9, en Dios habla y dice: ese día reinará el Señor en toda la tierra. El Señor será único, y único será también su nombre. El Señor reina sobre toda la tierra y sobre toda la faz. Querido hermano, nosotros tenemos que descubrir Jehová Malach, Jehová reina. Pero ¿sabes por qué hablamos poco de este Jehová? O sea, hablamos de los nombres de Dios, pero aparece muy poco en nuestro vocabulario el Jehová Malach. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos que decir, cuando el judío hablaba esto, decía Jehová Malach, Jehová reina en mi vida. Jehová reina en mi vida. Entonces a veces hablamos de los atributos de Dios, los nombres de Dios, pero poco hablamos de esta manifestación de Jehová Malach. Jehová
santo, Jehová reina, Jehová está. Se describe la deidad vistiéndose magnificencia y poder, a diferencia de los monarcas humanos. Su vestidura es su propia característica soberana. En el trono eterno, el término desde entonces enfatiza que su gobierno carece de un punto de partida cronológico. Es el tiempo kairos, el tiempo de Dios. Es persistencia a la creación, una soberanía cósmica que transita lo terrenal. A veces, querido hermano, yo una vez, siempre hago esta pregunta, la hice una vez. Me llama mucho la atención, yo soy bien futbolero, ¿eh? Ahora ya no juego tanto porque mi esposa me reta, pero soy bien futbolero y soy del equipo más popular de Chile, el mejor, ¿no es cierto? Y siempre cuando veo la selección chilena o veo algún partido, nos falta un jugador que se arrodilla, ¿lo han visto? Y abre sus manos y empieza a orar a Dios. Y la pregunta yo me hago, yo digo, Señor, ¿de qué equipo eres tú? Porque está arrodillado, levanta sus manos y hay otros que no lo hacen. Entonces yo digo, Señor, ¿de qué equipo eres? Y no es así, pues lo que pasa es que nosotros queremos encuadrar a Jesús o a Dios en cosas muy personales. Pero Dios es un Dios cósmico, hermano. Dios trasciende todo. ¿No entiende? Entonces uno podría decirle, bueno, si perdió, Dios no escuchó su oración. ¿No es cierto? O Dios no era de ese equipo. Pero la verdad es que así en nuestra vida, a veces en la iglesia también. Usamos al Señor como algo que creemos que está libre en posición nuestra. Y abrimos la Biblia y la tenemos todos los días en el Salmo 91. ¿No es cierto? O hacemos ciertas cosas que de pronto decimos, ¿de dónde hemos sacado y adquirido eso? ¿Saben por qué, querido hermano? Porque nuestro Dios es pequeñito. Nuestro Dios es muy limitado. Y creemos que, como ese jugador orando y clamando para que gane su equipo, nosotros usamos y mal usamos a Dios. Y decimos, Dios tiene que darme esto. Lo que hablábamos hace varias semanas atrás sobre las transacciones. Siempre creemos que nuestra vida tiene que ser transaccional. Dios me tiene que cumplir esto y yo le sirvo. Entonces, querido hermano, el texto, la entronización de Dios trasciende el ritual litúrgico para convertirse en una postura ética. En un mundo fragmentado, en este concepto ofrece un centro de gravedad espiritual que organiza áreas vitales como el trabajo, las relaciones y la ciudadanía. Cuando decimos Jehová reina, ¿no es cierto? Cuando Jehová está por sobre todas las cosas, es que está por todas sobre todas las cosas, sobre nuestros trabajos, sobre nuestros hijos, sobre nuestras propias, inclusive a veces peticiones delante de Dios. Dios trasciende eso, querido hermano, y Dios está por sobre eso. Y una de las cosas que he aprendido es que Dios actúa de acuerdo a su tiempo y no de acuerdo al mío. Una de las cosas que he visto que Dios, Él actúa conforme a su voluntad. Y cuando nosotros dejamos que Dios actúe, entonces decimos Jehová Malach, Jehová reina sobre todas las cosas. ¿No es cierto? A veces creemos que nuestra iglesia es la más santa, pura, el pastor es más bacán y todo. Bueno, en eso tienen razón, pero... Y a veces somos muy limitados y por eso que de pronto nos critican porque dicen, oye, a veces los evangélicos le rinden culto a sus pastores. ¿Han escuchado eso, no? Porque no entienden que ¿a quién le estamos dando la gloria? Jehová reina por sobre todo, por sobre nuestras vidas. Entonces, querido hermano, el conflicto, debemos entender que cuando Dios se manifiesta al hombre o toma dominio de algo, siempre hay caos. Siempre. ¿Cómo llegaste al Señor? ¿No tenías caos en tu vida? ¿Cómo llegamos a Cristo? Entonces el conflicto siempre va a estar frente al caos. Siempre va a haber un conflicto en tu vida personal, íntima, antes que te convirtiera, después que te conviertes y en tu vida cristiana. Nadie puede decir, a veces nosotros decimos, uno dice, hermano, ¿cómo estás? Bien.
porque como que lo tomamos que si decimos mal, es como que estamos en falta. Pero hay días que a veces andamos mal, querido hermano. Y a veces, como yo lo digo, hay semanas que las gano todas, y hay semanas que Satanás me pega en el suelo. Y ahí tengo que el Señor me tiene que recoger y me tiene que levantar nuevamente. Porque así es la vida cristiana. Entonces, querido hermano, en la cosmovisión que hablábamos sobre el caos en el versículo 3 al 4, en la cosmovisión bíblica la naturaleza es un lenguaje mediante el cual el Creador manifiesta su poder y juicio. Los ríos actúan como agentes teológicos que revelan la dinámica entre Dios y la humanidad. Siempre los ríos son luchas. Siempre que hay ríos significa prueba. Siempre cuando hay ríos significa muchas veces caos en nuestra vida. En la poesía hebrea, por ejemplo, en la poesía hebrea las muchas aguas representan la fuerza del caos y los poderes que se oponen al orden divino. En el original, la fonética de la palabra evoca el estruendo de las olas del mar. Y saben, queridos hermanos, que el caos es primordial. Usted dice, pastor, ¿qué está diciendo? El caos primordial es una fuerza descontrolada que amenaza con destruir el orden establecido por Dios. Siempre en nuestra vida, cuando queremos agradar a Dios, tiene que manifestarse el caos. Por ejemplo, si tú quieres agradar al Señor y quieres servir en la iglesia, se van a presentar muchos tropiezos, muchas cosas para que tú no sirvas. Y hay algunos que mueren en el intento y otros que la saben pasar. Pero siempre ante una decisión de buscar al Señor, te vas a encontrar con el caos. Es inevitable. El caos es establecido por Dios también. ¿Para qué? Sácalos al desierto, porque yo, dice el Señor, los voy a probar. Entonces, querido hermano, usted debe entender que si usted quiere servir al Señor, quiere agradar al Señor, quiere buscar tiempo de oración, quiere crecer espiritualmente, va a tener que pasar por el caos. Ahora, querido hermano, esa palabra, Filipenses 4:13, tiene que dar sentido a nuestras vidas. Lo sabemos de memoria, decimos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando viene el caos, como que no lo tenemos muy claro. Entonces, querido hermano, el caos tiene que estar en la vida. Lo segundo, que son las naciones enemigas, los imperios que se levantaban con soberbia y estruendo contra el pueblo de Dios y su voluntad. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, ¿no pasa que el enemigo se levanta en tu trabajo, con tu familia? ¿No se levanta con tus amigos? ¿No se levanta en decir, oye, bueno, ¿qué pasa? Bueno, querido hermano, cuando tú quieres agradar al Señor, van a venir estas naciones enemigas y que a veces eran muy cercanas a tu vida. Entonces van a venir, se va a levantar este imperio que se levanta con soberbia y estruendo. Cuando yo me convertí, lo que más me costó a mí, querido hermano, es llegar a mi... Yo vivía en una población, aunque no se me le nota. Yo era de una población, ¿ya? Y lo que más me costó a mí fue que cuando me convertí a Cristo, lo primero que hizo el pastor, me regaló una Biblia. Y me dijo, tienes que estar con la Biblia. Y mi gran lucha fue, todos me conocían en el pasaje, todos sabían que era chicha fresca, y de pronto entrar con la Biblia, tuve una vergüenza terrible, hermano. Pero ¿saben qué? Lo logré. Y pasé con la Biblia. Ahora es más fácil con los jóvenes, para no lograr con la Biblia, usan el celular. Yo a veces veo que es un pretexto, pero bueno. ¿Ya? Entonces, querido hermano, siempre vas a luchar con el rechazo aún de tus seres queridos. Y no van a decir, oh, tú eres canuta, o tú eres canuto, o tú esto. Pero, querido hermano, las naciones enemigas siempre van a estar cuando tú haces la voluntad de Dios. Pero hay un remedio para eso, es la repetición. Fíjate que el salmo es un salmo de entronización, pero que repite constantemente del 93 al 100, Jehová reina, Jehová Malach,
Jehová reina a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas que tú puedas tener. El salmista repite 3 veces la palabra ríos, y esto enfatiza la intensidad del peligro y el volumen del refugio que intenta emitir, el refugio del Señor. ¿Ya? Nosotros, queridos hermanos, no somos de las personas que dicen ven a Cristo y todo va a ser, todo te va a ir bien. No, hermano, a veces en Cristo nos ha ido mal. Pero sí una cosa tienes que tener clara en tu corazón, es que Dios nunca te va a dejar. Dios siempre va a estar contigo como lo estuvo conmigo. Y está con ustedes. Su Espíritu Santo les va a guiar. Porque para eso está el Espíritu Santo. Él es nuestro refugio, nuestra voluntad. Fíjense ustedes que el Salmo 107, 29 dice: calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Este texto está intrínsecamente ligado cuando Jesús estaba en la barca, ¿no es cierto? Se cumple. ¿Ya? Quise poner el Salmo para que entendiéramos que la palabra de Dios está en todo su plenitud. Calmó la tormenta hasta convertirla en su susurro y aquietó las olas. Queridos hermanos, vendrán caos, vendrán naciones enemigas, pero nunca te olvides que Jehová reina por sobre todas ellas, por sobre tus problemas también, por sobre todo lo que pasa en tu vida. Mientras los ríos golpean desde abajo la tierra, lo material, lo temporal, Jehová está en las alturas. Esto nos indica que no solo una distancia física, sino mientras los ríos golpean desde abajo la tierra, lo material, lo temporal, Jehová está en las alturas. Esto nos indica no solo distancia física, sino superioridad. Dios está por encima del conflicto, el estruendo, lo que no alcanza o lo que te perturba. Dios está por encima del conflicto. Dios está por sobre todas esas cosas. Estás pasando necesidad. Miren, hermano, el año pasado fuimos probados, varias familias fueron probadas. Mi familia también fue probada con mis hijos. ¿Ya? Quizá en otras áreas, algunos fue la salud, otro emocional, pero querido hermano, Jehová reina. Es que tienes que aferrarte al Señor. Aquí cuántas personas han venido a pedir oración por su hijo, por su hija, que está pasando un problema y después no aparecen más en la iglesia. O sea, Jehová reina, pero por siempre, en todas las cosas que tenga. Por eso, querido hermano, que el texto dice: calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro, aquietó las olas. O sea, Dios nos dice: oye Cristian, oye Soledad, yo no vas a tener problemas conmigo, yo te voy a librar de los problemas. ¿Ya? Y uno pareciera que pensara que al decir eso, como que está evitando que nosotros pasemos los problemas. Y no es así, Él va a estar con nosotros. Él estuvo en la barca con sus apóstoles, y en la barca hizo el milagro, y en la barca el caos y la tormenta la disipó. Y ellos decían: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Dios está por sobre todo. Jehová reina. Jehová reina. Y por eso, querido hermano, y en esto me quiero detener un poquito. La santidad como ornamento de tu casa. La afirmación: la santidad conviene a tu casa, no es una imposición. No es algo que dependa de Dios. No es algo que Dios le va a dar a alguno y a otro no le va a dar. La santidad conviene a tu casa es una acción de la propia persona y la propia iglesia. El Señor le dice: mira, te va a ir bien o te conviene. Es como cuando uno le da un consejo, dice, mira, a su hijo le dice: mira, tiene esto, pero te conviene esto otro. Es un consejo. Dios no es avasallador. Dios no pasa por encima tuyo. Y Él plantea esto: la santidad conviene a tu casa. Querido hermano, vivimos tiempos peligrosos. Vivimos hoy día, hace poco, la noticia de lo que pasó en Calama. Y yo me pregunto: ¿qué pasó con esa familia? ¿Dónde estaba esa familia? La santidad conviene a tu casa, hermano. La santidad conviene
en tu casa, con tus hijos. Algunos dicen, pastor, yo no me gusta traer a los niños. ¿Dónde se va a desarrollar tu hijo? En la casa del Señor. No seas como algunos que privaron a sus hijos de tener comunión con los demás niños y después cuando crecieron no quisieron venir a la iglesia porque la iglesia no era algo significativo para ellos, porque para ellos nunca se habían criado en un ambiente eclesial. No, me estoy poniendo acá también. En el ambiente de la iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces dividimos las cosas, querido hermano. Y decimos, bueno, voy a escuela dominical, pero no voy al culto. Estamos sirviendo a Dios a medias, querido hermano. El día domingo, el día del Señor, no es tu día. Entonces, cuando Dios habla que la santidad combina tu casa, son con estos pequeños gestos. A veces decían, pastor, lo que pasa es que los niños están todo el día, pero es de las 10 de la mañana. La santidad conviene a tu casa. Trae a tus hijos que molesten, porque mis hijos también molestaron. Y yo cuando mi hijo era chico, yo no era pastor ni nada de eso, yo estaba ahí. Mi hijo reconoce la importancia de la iglesia, aunque él no venga. Entonces, querido hermano, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. La afirmación, querido hermano, la santidad conviene a tu casa indica que esto no está de moda pasajera, sino una condición intrínseca y eterna. Todos hemos criado y algunos ya estamos saliendo, pero los chicos tienen que venir a la iglesia y si se pasean, hágalo en la casa del Señor y los hermanos tienen que aguantar. Porque ustedes también tuvieron niños. Y yo prefiero a los chicos revoloteando aquí que estén revoloteando afuera y que después Dios sea completamente desconocido para él. Traiga a sus hijos. Y si se me suben aquí, a patarlo, no. Tráigalo, que haga vida de iglesia. Tráigalo, la iglesia avanza, si somos esa comunidad. Y saben, querido hermano, que es triste. Yo tengo un amigo que nunca tenía 2 hijos. Nunca lo llevaba a la iglesia, nunca esto, hasta que un día los niños crecieron y cuando él se puso las pilas y quiso llevarlos, los hijos dijeron no. ¿Qué vamos a ir si yo nunca he estado en la iglesia, nunca esto? O hay otros hermanos que dicen, pastor, dígale a mi hijo que tiene que venir a la escuela dominical. Y yo le digo, me gustaría decirle al niño, y dile a tu mamá que venga al culto. Porque dividimos las cosas, querido hermano. Porque las dividimos a nuestro antojo. Entonces, querido hermano, cuando hablamos de santidad, nos enseña el soberano de la naturaleza, el mismo que revela mediante la ley fidedigna y una presencia. ¿Saben que el término santidad aquí, el salmista le habla sobre la armonía estética? El término conviene evoca en hebreo aquello que es apropiado o que encaja perfectamente. La santidad es el ornamento natural de la presencia de Dios. No es una imposición rígida, sino una armonía espiritual. La armonía, cuando la Biblia dice la santidad conviene a tu casa, el término es una armonía estética. Que venga, que estén, que es algo natural en tu vida, la santidad. Fíjense ustedes que también la santidad es un atractivo de integridad. Por eso les decía, traigan a sus niños, a los ancianos. Aquí la iglesia, nosotros no podemos actuar como el mundo. Que los hermanos ancianos, bueno, allá afuera no sirven, y acá tampoco. No, acá se les valora, se les reconoce, se les anima. También con nuestros hijos. No podemos decir, oh, este niñito que me interrumpe. Querido hermano, tenemos que ser comunidad de amor, fe y servicio. Entonces, querido hermano, usted tiene que entender que es un atractivo de integridad. La santidad debería ser estéticamente atrayente. Que digan, oye, esa persona es distinta. La santidad es estar en las cosas del Señor.
La santidad, digamos, la presencia de Dios no es una imposición rígida. También, querido hermano, que también cuando tú estás en la iglesia se potencia la estructura de liderazgo. Si la casa de Dios es su pueblo, la santidad es el diseño interior que debe ser visible en las organizaciones. Esto se traduce en transparencia, justicia y procesos honestos. Querido hermano, estructura de liderazgo en la iglesia. Hay hermanos que de pronto no vienen a la iglesia y por ende a veces su familia no viene, pero quien es la cabeza es él y va a tener que dar cuenta delante del Señor. Y es terrible, oremos, querido hermano. ¿Ya? En la casa también se ejerce el liderazgo. Los padres, hoy día me tocó compartir en la escuela dominical sobre que los hijos se tienen que sujetar a sus padres, pero sus padres tienen que estar sujetos a Cristo. No pueden llevar una vida desordenada. No que un día vengo, que hoy día voy, que a veces siento o a veces me pasa algo negativo en la iglesia y dejo de venir. Querido hermano, la Biblia dice que el fierro con fierro se abusa. Aquí los niños molestan, bueno, también está abusando nuestro carácter. Se abusa y va agarrando filo y cosas que después los niños, cuando tú ya estás más de edad, dicen, uy, me acuerdo de Pedrito cuando venía acá, pero mira ahora cómo está sirviendo, sirve en la clase. Eso es ganancia por todos lados, querido hermano. Pero no podemos pensar, decir, oye, los niños están molestando en el culto. Había una hermana que Soledad me contaba, que se quejaba porque los niños molestaban. Y mi esposa le dijo, bueno, pero ellos también son semejantes. Tenemos que cuidarlos. Entonces, querido hermano, si a mí no me molestan, si a los líderes no les molestan, a usted tampoco debería molestarme. Porque ustedes, cuando hacemos una presentación de niños, ustedes se comprometen también como iglesia. Se comprometen, dicen, sí nos comprometemos, pero ojalá que estén en otra sala. Bueno, ¿nos comprometemos o no nos comprometemos? Entonces, querido hermano, se desarrolla el liderazgo. Fíjense ustedes, querido hermano, que hay dos términos que se usan en este salmo con respecto a la santidad, que es kadosh y kodesh. Y fíjense ustedes que significa cortar o separar. Es un concepto, querido hermano, también un concepto, alguien que ha sido extraído del uso común para ser propiedad exclusiva de Dios. Como en la iglesia. Dios utiliza a las personas en la iglesia. No las llama de allá afuera y dice, oiga, vengo un hermano que no conozco y dice, pastor, tiene que darme la oportunidad porque Dios me trae una palabra para usted. Yo en ese mismo momento le digo, sí, váyase al tiro por esa puerta. Como digo, porque no es así. Dios no actúa de forma desordenada. Si usted, querido hermano, está en la iglesia, querido hermano, usted es parte exclusiva de Dios. Y los niños son exclusivos de Dios. Y hay si le hacen algo a estos mis pequeñitos. Entonces, querido hermano, tenemos que entender de que todos somos importantes. Los más ancianos, los adultos, los matrimonios, pero también nuestros niños. Y a ellos debemos tratarlos con respeto, saludarlos. Y si son inquietos, que el Señor te lleve a cuando tú eras chico. ¿Cómo te comportabas? ¿O venía a la iglesia y estaba ahí orando? No, querido. Entonces, cuando hablamos de santidad exclusivo de Dios, no es solo ser bueno, es pertenecer a Él. Cuando el término usa el concepto kadosh o kadash, significa pertenecer a Dios. ¿Y cómo usted pertenece a Dios? A través de la iglesia. Y la iglesia tiene que aceptar a todos, porque esa es la voluntad de Dios, que los chicos cuando crezcan digan, yo siempre he pertenecido a la primera Sin de Coyana. Hace poco se nos fueron los chicos. Yo hablaba con uno de ellos y me decía, pastor, eche de menos la iglesia. Y claro, me dio mucha pena, pero también me dio alegría que ellos se sienten identificados con la casa del Señor. Y ellos dicen, le echo mucho de menos a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esos chicos han nacido aquí, pues. Han nacido. Entonces, querido hermano,
todo lo que estamos acá le pertenecen al Señor. En la práctica, querido hermano, así como el mobiliario del templo era kadosh, este término se usa para los implementos del templo que se usaban solamente para Dios, ¿no es cierto? Nuestra vida en la casa debe ser separada del caos del mundo para solamente servir a Dios. Y en el área que te toque vivir, yo sé que perdone que insista con esto, sea más majadero, pero yo sé que a veces las que más sufren cuando los niños están acá son las mamitas, ¿no es cierto? Pucha, que las veo sufrir y yo le digo, no te preocupes, no, porque me pueden mirar mal. Bueno, la iglesia también tiene que entender en esto. Entonces, querido hermano, Kadosh es solo para Dios, solo para Dios. En la área que te toque vivir, nuestra vida en la casa debe ser separada del caos del mundo para su servicio. En su contexto original, querido hermano, se refiere a la pureza y la gloria que deben rodear el templo, pero su aplicación para la iglesia actual es profunda y multidimensional. Hoy en día entendemos que la casa de Dios no es solo un edificio de ladrillo, sino que somos todos nosotros, ¿no es cierto? La comunidad del creyente, la iglesia, y nuestro propio ser también como templo espiritual del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero la santidad conviene a tu casa, se transmite no solamente a la iglesia, sino en tu vida personal. Que tus hijos te vean orando, que tus hijos cuando tengan que irse a la universidad o tengan que irse al jardín, tú tengas un momento de oración con ellos, les tome las manos, aunque tú dices, pero pastor, no entienden nada. Sí entienden. Y tú ora por él, ora por la niña, por el niño, ora por tus hijos. Ora por ellos y dile, Señor, bendícelo. Lo entrego a este mundo, pero son tuyos, Señor, los bendigo. Querido hermano, en la casa de Dios las decisiones no se toman por popularidad, sino por alineación con su testimonio. Alineémonos con lo que el Señor quiere en nuestra vida, entremos en sintonía de lo que Dios quiere. Que todos seamos realmente ese pueblo del Señor. Que caminemos juntos, tanto los más pequeños hasta los hermanos de más edad, que les reconozcamos. Querido hermano, el domingo pasado pasa tan rápido la semana que nos olvidamos que tuvimos aniversario. 81 años. Y yo siempre veo, pusieron el video en YouTube y todo, y yo daba gracias a Dios porque hay gente que no conozco ahí, hay gente que sí conocí, algunos que ya murieron, pero querido hermano, su testimonio era estar en la casa del Señor. En la casa del Señor. Entonces, querido, ¿dónde usted tiene que estar? La santidad conviene a tu casa. Te está diciendo, mira, hazlo todo el esfuerzo para vivir esa santidad como iglesia. Dios no lo va a hacer, no somos robots que Él dice, ya, hoy sé santo. Tú tienes que buscar, por eso que Dios hace una recomendación, y esa recomendación tiene que quedar hoy día. Sí, la verdad que la santidad conviene a mi casa, conviene a mi vida, conviene a la casa del Señor. Fíjense que el Señor, algo que me llamó mucho la atención, ya voy a terminar. Lo dicho por el señor J.C. Ryler, ¿ya? Teólogo protestante, él dice, la santidad es el hábito de estar de acuerdo con Dios, de odiar lo que Él odia y de amar lo que Él ama. Todo lo demás, querido hermano, es chimuchilla. No, que yo no me congrego, pastor, porque pasé esto, porque pasé esto otro. Hermano, usted se tiene que congregar. Y tiene que congregar a su familia. Tiene que congregar a sus hijos, a los familiares, a los vecinos. Queridos hermanos, tenemos la responsabilidad también de esta sociedad. Cuando escuchaba la noticia de lo que pasó en Calama, muchos decían, bueno, tenemos que preguntarnos qué hicimos mal como sociedad. Pero la iglesia también tiene que hacerse esa pregunta. ¿Cuál fue el aporte que hice yo a la sociedad? ¿Cuál fue el aporte que yo hice como iglesia? Mire, querido hermano, esta semana me reuní con la encargada de asuntos religiosos.
Y yo le dije, mira, yo sé que muchas veces los evangélicos vienen a pedirte cosas. Yo vengo a ofrecer. Yo le dije, mira, toda disposición que tú necesites de un pastor para ir a alguna parte, de líder, para trabajar de algo, cuenta conmigo. Le dije, ¿se extrañó? Cuenta, aquí estoy porque yo quiero servir a Dios y a través de Dios a la comunidad. Nunca te olvides que lo que se está haciendo todos los días acá engrandece al Señor. Lo que hacen los varones con la casa de adulto mayor engrandece al Señor. La santidad conviene a tu casa. Lo que hace la UFA engrandece al Señor. Lo que hacen ustedes cuando van a Mañiguar engrandece al Señor. Entonces, querido hermano, conviene, la pregunta es, ¿conviene o no conviene la santidad a su casa? ¿Ah? ¿No escucho? Amén. 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 ¿Y por qué nos cuesta tanto entonces? ¿Saben por qué, querido hermano? Porque creemos que todo está en caos. Pero el caos va a pasar porque el Señor pone en el caos, pone su orden. Pero no es en mi tiempo, en el tiempo kairos, el tiempo de Dios. Si alguien, perdónenme, nadie me puede traer un vaso de agua, por favor. Estoy más seco que... Ya. Entonces, querido hermano, la santidad es el hábito de estar de acuerdo con Dios. Es odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama. Queridos hermanos, reflexionemos en este salmo. Es un salmo maravilloso, es un salmo muy corto, es un salmo que nos ofrece una enseñanza profunda sobre la estabilidad y la integridad en medio de un mundo de caos. Su mensaje central es que la soberanía de Dios no es un concepto abstracto o de alguna iglesia determinada, sino una realidad que debe ordenar cada aspecto de nuestra existencia. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, queridos, en la actualidad la premisa "la santidad conviene a tu casa" postula que la integridad es la mejor estrategia de vida. Integrar porque estás con acá. Acá, si te va a tener que tocar llorar, vamos a llorar juntos. Si te toca de pronto incomodarte por tus niños, nos vamos a incomodar todos juntos. Si tu hijo pasa de curso y todo, nos vamos a poner todos orgullosos. Porque esa es la comunidad. Entonces, la santidad por todas partes conviene a su casa, pues, querido hermano. Por todos lados. Postula, querido hermano, que no representa una carga moralista, sino las vestiduras de gala de quien decide que su existencia no será un eco del caos externo, sino un reflejo del orden superior del Dios que pide santidad. Queridos iglesia, que reflexionemos en este salmo, que entendamos que la santidad conviene a tu casa, te lo está diciendo con una decisión que tú tienes que tomar. Es una decisión tuya. Tú podrás buscar miles de excusas, podrás buscar decir, bueno, pastor, o yo le hago caso a la mitad al pastor, porque ojo, querido hermano, de pronto se ha metido en la iglesia, no digo en esta, que de pronto para justificar tu pecado no hay otra mejor manera de justificar la predicación del pastor. Entonces dice, bueno, el pastor Ernesto se equivocó, Ernesto no fue tan claro. ¿Y qué dice el apóstol? Dice, toma lo bueno. Si que hay con lo bueno, gloria a Dios. Pero pasa en la iglesia que se cuestiona la autoridad de Cristo a veces en la iglesia, a lo mejor porque quizá el pastor también quiso buscar agua para su molino. Pero si tú sientes que la palabra de Dios es expuesta, perdóname todos mis defectos, porque los tengo, perdóname que a lo mejor yo quise decir algo y no lo expresé bien, pero quédate con lo más profundo, quédate con la palabra de Dios en tu corazón, medita en ella, que la leas en la semana, que busque al Señor y que si hay cosas que hay que cambiar en tu vida, por favor hazla, por favor, porque la santidad sí conviene a tu casa, en todo aspecto. Y qué hermosa esta palabra, porque Él lo dice como diciendo, mira, te estoy dando un consejo. La santidad conviene a tu casa. No te lo está imponiendo.
no te dice, oye, tienes que hacerlo. No, Él te habla a tu corazón, su Espíritu Santo, y tú sabes las cosas que tienes que cambiar. Querido hermano, a veces nos pasan cosas. Ustedes saben que nuestra hermana Julia está hospitalizada, ¿no es cierto? Y yo hablaba con Jorgito, lo vi muy afligido, y él de pronto como que me quiso decir cosas, como justificarse. Y yo te decía, no, tú eres un hijo del Señor, estamos orando por ti, oramos con Miguel, oramos por él, estaba muy afectado, pero gloria a Dios, sigamos orando por nuestra hermana Julia, para que Dios haga las cosas. Y también sabemos que cuando nos pasan ciertas cosas, también es para que Dios cambie en nosotros ciertas actitudes que hemos tenido. Si no, la vida cristiana no tiene sentido. Cuando tú sufres y pasa el caos, siempre es con un propósito, ¿no es cierto? Entonces, si estás pasando por el caos, gloria al Señor. Ten presente que hay uno que está arriba, que mira todo y que tiene poder sobre ese caos. Y cuando salgas de eso, ten presente que Jehová reina en tu corazón. Y que la única manera que Él se glorifique es que tú traigas santidad a tu vida y santidad a tu casa. Todos, queridos hermanos, nos hemos equivocado. Todos de pronto hemos pensado que vamos por un camino correcto y de pronto nos hemos tenido que dar una vuelta porque dijimos, no, eso no está correcto. Pero eso es parte normal del crecimiento de cada uno de los cristianos. Nadie puede ofenderse o decir, oye, que inmadurez, porque todos lo hemos hecho. A veces uno piensa, no, si yo voy bien por este camino y me he tenido que devolver calladito delante del Señor, porque el Señor nunca me mandó a ese camino. La santidad conviene a tu casa, querido hermano. Oremos. Padre Santo, Rey de la Gloria, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra que fue expuesta. Gracias por este salmo maravilloso de entronación, de que tú reinas por sobre el caos, las dificultades, y que tú tienes el control. Y que lo único que nos demanda, Señor, es que nosotros busquemos esa santidad para nuestra casa, para nuestro hogar. Padre, te alabamos y te bendecimos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza